Bienvenidos a un segmento más, a un video más de nuestro canal de nuestra iglesia en Tepic, Nayarit, México, Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario, Tepic. En esta serie titulada Falsedades tomadas como verdades en la doctrina de la Iglesia de Roma, vamos a abordar un punto acerca del poder, el supuesto poder sacramental del agua, es decir, de lo que conocemos en física o en química como H2O, el agua que tomamos, por ejemplo. El agua del bautismo, en este caso específicamente, el bautismo al estilo de la Iglesia de Roma. Tiene un poder sacramental, o le dan un poder sacramental que no tiene. Déjame empezar por donde debo empezar. Número uno, ¿sabe usted de dónde vino la palabra sacramento y lo que era y lo que significa? Supongo que no. La inmensa mayoría de las gentes, aun de las que conocen la Biblia, no conocen la palabra y su significado y su origen. ¿Tiene importancia esto? Sí, para lo que vamos a ver. Déjame explicarle. En el antiguo Imperio Romano, sacramentum, sacramentum, era una medalla militar. ¿Oyó bien? Una medalla militar. Así como en algunos ejércitos del mundo hoy usan una medalla en el cuello con un número de serie que pertenece únicamente a ese soldado. Así usaban los soldados del antiguo Imperio Romano una medalla que simbolizaba dos cosas: fidelidad al imperio, por una parte, y fidelidad al emperador, por otra. Esa medalla la llamaban sacramentum, o literalmente el sacramento. De esa medalla militar, hoy tenemos en la iglesia, en la doctrina de la Iglesia de Roma, 7 sacramentos. Y la extensión del poder sacramental, entre comillas, en rituales como el bautismo, que ahora es por rociamiento, no por inmersión, como dice la Biblia. ¿Tiene de verdad importancia sacramental? Voy a usar los términos que ellos usan. El agua en el bautismo. O en otras palabras, es válido dar todo el valor o poder al agua cuando se celebra el rito del bautismo. Porque si usted no lo sabe, según el volumen de doctrina católica, el bautismo católico romano borra el pecado original. Bueno, tengo entendido que el pecado original es el pecado que atañe o pertenece a la naturaleza pecadora del ser humano. Si el bautismo de agua quitara o borrara el pecado original, después de bautizarlos nadie sería pecador. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si el bautismo quita el pecado original, y el pecado original, o sea, nuestra naturaleza pecadora, es la que nos obliga o nos compele a pecar, bueno, si eso fuera verdad, todo aquel que ha sido bautizado ya no pecaría nunca. No dudo que alguien me venga con otra explicación que nunca se había escuchado. No lo dudo. Pero mi pregunta es válida. Estoy tratando de retar la validez del agua, que es H2O, es materia. Y la materia no borra la mancha espiritual. Son dos mundos completamente distintos. Son opuestos.
Por otra parte, yo quiero preguntarle por qué fue bautizado Jesús. ¿Quiere decir eso, que tenía pecado original o que era pecador? Usted me va a decir que no, que nunca pecó. Y estoy de acuerdo con usted. Pero lo que no estoy de acuerdo es por qué fue bautizado. Porque siguiendo el argumento de la Iglesia de Roma, podríamos argumentar también que él se bautizó porque era pecador, y de hecho muchos incrédulos o que no creen en Cristo lo hacen. ¿Por qué lo bautizaron? Porque era pecador, dirán. Pero ¿me podría dar usted otra explicación diferente? Podría pensar en otra. Ahora, una pregunta más en relación con esto. Es parecido a lo que sigue. ¿Por qué Jesús en la última cena comió de su propia carne y bebió de su propia sangre? Sabemos que en la doctrina de la Iglesia de Roma, sin la comunión, sin la hostia, nadie se salva. Entonces Jesús comió de sí mismo, carne real de sí mismo, porque ese es el dogma, y bebió sangre real de sí mismo. ¿Era pecador? ¿Necesitaba salvación? No. El argumento más socorrido es, y lo he escuchado, lo hizo para darnos un ejemplo. Bastaría con que nos hubiera dado un mandato y no tenía que hacerlo para quebrantar su propia ley. Porque al hacerlo, de acuerdo a Roma, quebrantó su propia ley. No siendo pecador, comulgó como si lo fuera. Pero aquí resulta un poco más extraña la cosa. Aquel que es el autor de la salvación y que no tiene pecado, tomó de su propia carne y comió, y tomó del vino y lo bebió. Yo no se pregunta otra vez, para darnos un ejemplo de verdad, para eso lo hizo. Es un poquito extraño que estas cosas ocurran y nadie quiere dar explicaciones, y a veces dicen enfadados: no te metas en líos, tú sigue los mandamientos de la iglesia y se acabó, tú pórtate bien y se acabó. No, espérate, hay cosas que resolver, hay cosas que esclarecer, hay cosas que conocer, hay cosas que entender. Yo no me conformo con esto y con aquello, necesito ver al fondo. ¿Tú no? Ese es tu problema. Necesitamos usar la cabeza que Dios nos dio. Necesitamos hurgar, buscar, exigir que se muestre la respuesta adecuada en todo, aún en cosas pequeñas. Ahora bien, eso de que se comió y se bebió a sí mismo suena, ¿qué diríamos?, canibalístico. Y lo digo con toda honestidad, sin malicia ninguna. Estoy haciendo preguntas, no estoy atacando a nadie. Las preguntas son válidas cuando hay dudas. Ahora, otra cosa interesante en esa primera cena, hasta donde sabemos por la Biblia y aún por las pinturas clásicas, ahí no había mujeres, ahí no había niños ni niñas. ¡Qué maravillosa oportunidad si esa fue la primera comunión! La primera vez que se dio la comunión. ¡Qué maravillosa oportunidad para hablar ahora de la primera comunión, estando niños y niñas participando en ella! Pero tampoco existió. Eran adultos todos, y todos varones. Es un poco extraño eso. Y ahora nos vienen con que hay una primera comunión, y esa fue la primera. Pero les insisto, no había niños, ni niñas, ni mujeres. Solo Jesús y sus discípulos. Y Jesús no necesitaba tomar de aquello. No necesitaba autocomerse, autobeberse, si me permite la expresión. Hay cosas que nunca serán respondidas y no me turban porque mi salvación no depende de ello.
Pero me turba el hecho de que algunos no investigan y caen en cosas que no son, que no están avaladas por la Biblia. Y aquí caemos en el dilema de siempre: o palabra de Dios o palabra de hombre. Y en este caso es palabra de hombre. Usted siga investigando, resuelva esas preguntas que hice, contéstelas, busque en la Escritura. Le voy a dejar Escritura. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si llegamos a ser de Él. Si fuimos regenerados o nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, ese es el beneficio. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hablábamos del bautismo en otro segmento, y esta escritura viene a colación. ¿Por qué necesitan decir que el agua limpia el pecado original? Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, incluyendo el original, que es el que causa que todos los demás pecados sean cometidos. Ahora bien, vuelvo a preguntarle con escritura esta vez. Veamos Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Escúchenlo con atención. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora resulta que el agua es más poderosa que la sangre. ¿Y qué dice Pedro en su carta? En su primera carta Pedro dice lo siguiente. Escúcheme bien. En el capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre, si llamas Padre a Dios, dice aquí, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si eso haces, si llamas a Dios Padre, es decir, dices que Dios es tu Padre, esto es espiritualmente también, no solamente biológicamente. Entonces dice que debes conducirte con temor todo el tiempo que dure tu peregrinación, es decir, todo el tiempo que vivas. ¿Por qué con temor? Porque a Dios se le tiene reverencia. Y además añade que debes conducirte con temor toda tu vida, porque sabes, dice el verso 18, que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Nota bien, inútil, vana manera de vivir, la cual recibiste por herencia de tus padres. Esas costumbres malsanas, inciertas, falsas, que se transmiten de padres a hijos y que se dan por hecho, porque simplemente mi padre me lo heredó. Eso es lo que él me enseñó. Como frecuentemente se dice, yo estoy en tal religión porque mis padres me la inculcaron y con esa religión yo me condeno. Así de fanáticos hablan. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. ¿Rescatado cómo? ¿Con qué? Termina diciendo el versículo, no con cosa corruptible, como oro y plata. La primera verdad, fíjatela entre ceja y ceja. Si somos redimidos o salvados o rescatados del castigo eterno, no es por medio de cosas corruptibles. Y pone un ejemplo, como oro y plata. Y termina diciendo, sino con la sangre preciosa, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que contribuye a nuestra liberación, a nuestra redención? ¿Cuál es el precio por el rescate? ¿Oro, plata, mandas, retablos, promesas, votos? No, la sangre de Cristo.
como acabamos de ver en Hebreos. Imagínate cambiar Juan 3:16 o Juan 1:7, primero Juan 1:7, diciendo: si estamos en comunión unos con otros, si andamos en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora decimos, si andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, el agua de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es absurdo. De tal manera amó Dios al mundo. Significa que murió por nosotros, que se entregó para nuestro rescate como el pago perfecto. No es lo material, porque todo lo material es corruptible. El agua, aunque sea bendecida por un sacerdote, déjala un tiempo en la pila y le salen bichos y se vuelve verde y apesta. Es materia, es corruptible. Y el apóstol Pedro, a quien tú llamas el primer papa, dice que nadie puede ser redimido o salvado, si me permites, con cosa corruptible, sino únicamente con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que yo doy 0 calificación al hecho del énfasis que hacen de la potencia sacramental del agua. No es por agua, es por la sangre. Deja de pensar como piensa el hombre religioso inclusive. Piensa como piensa el Señor Todopoderoso. Y si quieres llegar ahí, tienes que hacerlo escudriñando su palabra, no oyendo cuentos o leyendas, invenciones humanas. Pienso que esto te puede beneficiar grandemente. Medítalo, busca, sigue buscando hasta que la luz esté frente a ti. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizar. Gracias por visitar nuestro canal. Invita a otros a que lo hagan. Agradecidos de antemano por ello. Que Dios te bendiga.